luz una serie de denuncias por abuso sexual en contra de Tito Fernández, el temucano. Exacto. Bueno, ayer justamente en The Clinic, escrito por Alejandra Mato, que está junto a nosotros. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo está, Alejandra? Gracias. Hay revelaciones que son realmente impactantes de 3 mujeres que cuentan justamente con respecto a lo que hacía Tito Fernández en esta secta que se llama Talis. Le voy a leer solamente un par de testimonios. Entonces él me dice que el trabajo consistía en que yo tenía que entregarle mi energía sexual al maestro. Recuerdo que sentí un frío enorme en mi cuerpo, pero no podía demostrarle. Él era el maestro. Él quería que yo, por ser bailarina, me sacara la ropa de algún modo sexy y a mí no me salía. No podía actuar y me violó. No tuvo ni un cuidado, ni un gesto cariñoso. Para él, nosotros éramos esclavas sexuales, nada más. Y la energía entonces, según estos testimonios, se traspasaría mediante las relaciones sexuales. A eso es. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy buenos días. La verdad es que escuchar estos testimonios es muy, pero muy potente con respecto a esta secta, Talis. Tú lo reporteaste. Sí. Básicamente, de verdad, uno lo lee y es de verdad algo que perturba, ¿no? Sí, yo creo que la discusión o el debate en torno a este reportaje es que cosas como estas pueden estar pasando en muchas partes, porque se trata de mujeres que por algún dolor o baja autoestima o vulnerabilidad están en una búsqueda espiritual. Claro. Y llegan, en este caso, a este centro de estudios metafísicos del Tito Fernández y van pasando etapas de niveles, pasan como de un nivel primero de personas oyentes a una logia que se llama Libertad, donde hay hombres y mujeres, y luego son seleccionadas y convocadas a esta secta, logia secreta Talis. Alejandra, es muy importante este reportaje que tú haces porque es inédito en el sentido que nosotros estamos acostumbrados a ver o escuchar de estas sectas donde la gente se va a vivir. Claro. Entonces, esto es distinto porque entonces estas mujeres entran en una especie de talleres y ahí comienza como él las habría manipulado y después abusado sexualmente de ellas. Comienza una manipulación que está, digamos, revestida de esta búsqueda espiritual, de mensajes de sanación, de la filosofía que él llama hermetista, y entonces pasan los discípulos escogidos esta primera prueba y una iniciación que se llama para entrar a la Logia Libertad, donde les cambian el nombre y entran como a una subgrupo más secreto, y luego de ese grupo él selecciona a las mujeres a las que va a invitar. Ah, él selecciona. Él selecciona. ¿Y la intención final de eso? Él las selecciona y las invita a entregar, a hacer una entrega, un sacrificio de 7 encuentros sexuales con el maestro para que él pueda mantener esta energía y iluminar su rostro en el mundo. Él las cautiva, perdón, es que ese mismo, para seguir en ese, él las cautiva y serían en total, él tenía como una metodología de 7 encuentros sexuales, todos distintos, había uno más importante que otro, y se supone que para entregarle la energía a él. Claro, son 7 discípulas que también vuelven a ser rebautizadas y se reúnen frecuentemente con él, y él las contacta individualmente, establece un sistema de comunicación privado con cada una de ellas con su nombre de sacerdotisa, y a cada una le dice que la manera de entregar esta energía sexual que les ha pedido es a través de 7 encuentros en un motel. No en el centro, en un motel. Y en el primer encuentro les hace hacer un juramento con una daga puesta al cuello, donde ellas juran entregarle su energía al maestro, y en caso contrario deben suicidarse. O sea, imagínate, acá tengo otros testimonios que son muy, muy potentes. Siempre tenía la duda, dice una de ellas, de si lo estaba culpando sin razón o si en verdad el viejo era malo y turbio. La cuarta vez, tú dices que son 7. Sí. La cuarta vez le dije, con mucho respeto, que no tenía ganas de ir, que cumplir con ese compromiso para mí no era agradable. Me respondió que ese encuentro tenía que ocurrir porque ya estábamos ahí, que la cuarta vez era la más importante porque sellaba la unión con el cordón azul. ¿Qué básicamente qué? El cordón azul era lo que él les decía a ellas, que estaban conectadas con el maestro a través de este cordón azul que unía a las hermanas, eran las
seleccionadas con él, que se unían a través de Alejandra, la fuerza sexual. pero tú que conversaste con ellas, ¿qué puedes ver? Además de que uno dice, bueno, pueden haber tenido baja autoestima, pueden haber sido más vulnerables, pero ¿cómo llegan a creer todo lo que este maestro les cuenta y están dispuestas a tener estos 7 encuentros, incluso cuando Como ya las no quieren, manipula, dices tú. justamente cuando ya no quieren y seguir continuar con esto? Es tanto el miedo, ¿cómo crea esta relación de dependencia con ellas? Bueno, a mí lo que me parece interesante de este reportaje, y yo aquí le hablo a las mujeres, es que yo creo que casi todas las mujeres que yo conozco en algún momento de su vida han estado en una situación vulnerable y han sido objeto de este tipo de manipulaciones, tal vez no por un maestro, tal vez por un profesor, por alguien a quien admiraban, por un jefe, por alguien que de alguna manera les ofrece sanar ese vacío y se aprovecha de ellas. Alejandra, Yo creo que este no es un Una tema, pareja incluso. no son mujeres que uno dijera escapan a la norma, no tienen ningún tipo de... Un blanco especial, nada. Simplemente son mujeres, como muchas mujeres, que tienen una vulnerabilidad en ese momento emocional, que es precisamente la que las llevó a esta búsqueda espiritual. También sucede en las iglesias, con los pastores evangélicos, con los sacerdotes. Es una situación de vulnerabilidad que las pone en situación de ser Alejandra, abusadas por este tipo de personas. pero Tito Fernández habla de este Centro Integral de Estudios Metafísicos. Sí. Que será como el paragüita, me imagino, Claro, ¿no? ese era el paragüita Ah, como la Ya, primera pero- entrada. Ya, pero este Centro de Estudios Metafísicos, ¿alguna vez hizo esos estudios y derivó en el tema sexual, o el objetivo central desde el comienzo fueron los encuentros sexuales con este maestro? Bueno, estas mujeres con las que yo hablé corresponden a un periodo histórico bien determinado. Ellas entran aproximadamente todas en 2009 y se mantienen hasta, dependiendo de los casos, 2 años, 3 años, 5 años después de esa fecha. Pero el centro ha venido funcionando desde mucho antes. Había una mujer que participaba como mano derecha de él, que era como la maestra, que es la maestra a la que les lleva el mensaje a estas sacerdotisas de lo que van a tener que hacer sin nunca expresarlo abiertamente, pero insinuando que algo van a tener que hacer con el maestro. Y es una mujer mayor. Las 3 mujeres con las que yo entrevisté suponen que ella fue antes también una víctima, que luego se convirtió en cómplice. no sería la cómplice. No, pero Es fue víctima, víctima cómplice. que se convierte en cómplice después, Primero digamos, víctima. primero ¿Y víctima. cómo las engatusaban? ¿Qué te iban contando ellas a ti? Sí. Con todo está revestido de este lenguaje metafísico, todo tiene un propósito, todo es por el bien mayor de la humanidad, por el bien de los hermanos, de la logia, del grupo. Pero es digamos. que lo que no me queda claro, porque por ese bien superior era un bien para él, porque él decía, Porque él era este encuentro necesario, sexual claro. es para mi energía. Entonces, Porque esa yo soy engatusada- necesario para mantener, para despertar al gurú. mundo. Él es una luz, es el maestro, incluso tenía, a través de todas las clases, les va dando lecciones de que al maestro no hay que cuestionarlo. Ay, había que ayudarlo entonces. a Claro, al través de maestro hay esto. que ayudarlo a través de estos sacrificios sexuales que... Bueno, y de decimos. esa manera mantenía el secretismo entonces, que no hicieran ningún tipo de denuncia. Tenían que hacer promesa de secreto, de lealtad, de obediencia. Mira, acá dice, ten cuidado con la pérdida del respeto por el maestro, le decía Tito Fernández a sus víctimas. Eso sería el fin de tu búsqueda porque marca el sitio exacto hasta donde llegaste y repetirás la historia 1 y 1000 veces. Por eso no hay que suponer cosas del maestro, no hay que imaginar cosas del maestro, no hay que intentar descalificar al maestro. Hay que tomar la enseñanza que transmite y no cuestionarla, así de simple. Alejandra, yo revisando y reporteando también otro tipo de sectas, siempre hay un patrón que cumplen estos líderes. Son súper carismáticos, entradores, y cuando uno ya se encanta de estas figuras, comienzan a entrar los favores sexuales y este como endioseamiento de este líder que hay que seguir. Él cumplía este patrón, era un tipo carismático, simpático, atractivo para las mujeres que entraban en su secta. Ellas le creían porque lo que ellas contaban, que se reunían en este cuadrilátero donde empieza, digamos, la formación, y él hablaba algo y ellas sentían que les estaba hablando a ellas. Ellas de repente les entregaba... ¿Importante se sentía? Claro, O sea, les sentía como que él podía adivinar lo que les estaba pasando a ellas y que les enviaba un mensaje directo. Lo que pasa a veces también cuando la gente se lee el tarot, digamos, Claro. que dice, hay alguien en tu vida
que fue muy importante para Justo ti. lo que me está pasando. Justo lo que me está pasando, claro. Entonces, hay una especie de trucos, digamos, que se usan en este tipo de adiestramiento y que las personas que lo escuchan sienten que el mensaje está dirigido hacia ellas. Y ellas lo aplicaban, les daba una serie de consejos de la vida diaria, cómo usar el dinero, que había que cortar a los billetes a una esquina para entregarlo, porque así el dinero siempre volvía hacia ti, que había que entregar la plata con la derecha, recibirlo con la izquierda. O sea, había una serie de ritos, claro. y entre mensajes esotéricos y también claro, Alejandra tenía un magnetismo en su oratoria. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo se dice la palabra? Son supersticiones. Supersticiones que se van transmitiendo como verdad. Ellas lo aplicaban y sentían que les funcionaba. Y entonces se sentían cada vez más leales. Incluso cuando tenían dudas, una tenía dudas de que esto me suena a secta, pensó una. Le pasó. Claro. Y en una reunión que tuvieron, en una cena, el maestro le entrega unas palabras escritas en un sobre cerrado y le dice: tú tienes que trabajar estas palabras. Y las palabras eran lealtad y no me acuerdo qué otra. Pero era así como, me pilló que estoy dudando de él. ¿Cachai? Alejandra, era como... y siguiendo con lo que decía la María Luisa, como ellos no vivían ahí, estas mujeres tienen contacto con el mundo exterior, tienen una vida que sigue en una cotidianidad. Cuando hay este tipo de dudas, ¿no hay ninguna posibilidad de que ellas se vean afectadas por quienes están a su alrededor y sí o sí sienten que debe cumplir con esto de que si hay cierta desobediencia se tienen que suicidar? No hay nadie que les pueda abrir los ojos, a eso es lo que me refiero. Claro, lo que pasa normalmente, también yo lo he visto en otros grupos de personas, que cuando tú crees, por ejemplo, ciegamente en un tipo de práctica, no escuchas lo que te dicen. Si tú dices, si yo, no sé, parto un limón y le pongo ajo y no sé qué, y con eso voy a obtener tal cosa, y alguien te dice que no, que eso es una superstición, que no tiene ninguna base, tú no lo vas a creer porque tú estás convencido de que es así. Y entonces se refuerzan en el grupo, y por eso este grupo él creaba y las reunía a todas y reforzaba entre ellas el vínculo como sacerdotisas especiales que se sentían parte de como ya del último nivel de sabiduría de esta secta, y tenían que pasar por estos sacrificios para llegar a la última fase de conocimiento. Ahora, también hay mucha soledad, mucha soledad, porque, o sea, si tú llegas en esta búsqueda y tienes, digamos, estos dolores con los que acarreas, es también porque estás solo y no hay alguien en tu vida con que tú los puedas compartir, o que una familia, una pareja acogedora, estaban solas. Pero a esas eran las que apuntaba, o a todas. Yo creo que como todo, las que notaba vulnerables, como todo por esa depredador, soledad. En las conversaciones vas conociendo y el depredador siempre escoge a la víctima. Entonces, cuando hemos visto los casos de abuso sexual en los colegios, hay jóvenes que han estado en los mismos colegios con el mismo cura y dicen: a mí nunca me hizo nada. Claro. Bueno, a ti nunca te hizo nada, tal vez porque tú tenías una red de apoyo, porque tus papás estaban siempre ahí. Aquí pasaba lo mismo. Claro, entonces los depredadores sexuales no atacan a todas las personas. No a la bandada. No a la bandada, porque así. saben, digamos, perciben que ciertas personas pueden rebelar inmediatamente y se ponen en riesgo, entonces buscan a la persona vulnerable. Y según tu reporteo, ¿tú crees que él es un depredador? De acuerdo con los testimonios, además hay que decir que estas denuncias están presentadas en la justicia, tienen el respaldo del CERNAMEC, del Centro de Víctimas de Violencia Sexual, también han sido tratadas por profesionales. No son una denuncia así... Testimonio al voleo. Son denuncias responsables. Me parece que los testimonios son coherentes, son consistentes, son ricos en muchos detalles que tendría que ser una persona extremadamente imaginativa para inventar. Hablando de detalles, todas coinciden, por ejemplo, en el uso de falda. Esa era una obligación. ¿Y por qué? Él decía que porque así la energía de la tierra se conectaba con el cuerpo, y entonces él tenía una explicación esotérica para todo. Ya, ese era su texto, pero ¿cuál era la realidad? En la realidad, al principio nada, iban con falda, no pasaba nada, digamos, en la parte más abierta. Cuando ya estaban en la secta Talis o en la logia Talis, antes incluso de recibir las invitaciones, él les tocaba la vagina una por una cuando... No, alejate un poco, ¿esto pasaba después de cuánto tiempo? Porque yo me imagino que él tiene que... tiene que haber hecho un camino previo, Claro. sobre todo si ellas después se iban a su casa, claro. porque muchas sí se deben haber sentido inmediatamente, se deben haber sentido abusadas o vulneradas.
sentían la duda de, pero como venía con este refuerzo, estoy dudando del maestro, soy yo la culpable. Claro. Soy yo, no soy tan fiel, tengo que trabajar conmigo misma, porque yo tengo que entender que esto es algo que mi maestro necesita. Alejandra, ¿ya había favoritas? ¿Entre ellas podían tener comunicación? Entre ellas tenían comunicación, pero no porque él la favoreciera, sino que, por ejemplo, una había sido invitada por otra y se conocían previamente. Se comunicaban, pero en una comunicación limitada, porque tenían prohibido hablar con otra persona de lo que pasaba. Como un juramento de silencio. Juramento de silencio y de lealtad que ellos lo dicen que era como un martillo, así, era un mensaje constante, sutil, pero permanente, de que el silencio las ponía en riesgo, de que algo les podía pasar si hablaban. Imagínate el poder de la mente de este hombre que según los testimonios que vemos en tu reportaje, que leemos en tu reportaje, llega un minuto en que sientes que todo lo que te están haciendo es culpa tuya, que no es culpa de nadie más, y no se atreven a denunciar. Estas mujeres tenían, no sé si eran casadas, solteras, ¿cuál era el entorno de ellas? Estaban todas sin pareja en ese minuto. Había una de ellas que venía separándose de una relación con violencia intrafamiliar. Pero no es que él tenga un poder, o sea, es el relato de todas las víctimas de violencia sexual. Yo no puedo decir esto, porque algo le va a pasar a mi familia, algo le va a pasar. O sea, no es una cosa extraordinaria, distinta en ese sentido. Cuando el abuso ocurre y que uno desde afuera dice, ¿pero cómo dejó que esto pasara? Bueno, porque así sucede, porque la víctima va sintiéndose culpable de lo que le pasa y por eso el abuso puede suceder. Eso te quería preguntar yo, ¿cuál era la amenaza que él manejaba? Si tú no me haces caso, si tú no sigues lo que yo te digo, ¿qué te va a pasar? Vas a ser infeliz, vas a perder, digamos, es como estas llamadas del teléfono por concurso. Si tú no pasas esta etapa, no vas a llegar a la etapa realmente importante donde tú vas a recibir el conocimiento. Jugaba con una ilusión. Claro. Y segundo, él las amenazaba directamente, o sea, indirectamente, con cosas físicas que les podían pasar, porque él también dejaba traslucir que él hacía magia negra. Él aunque no lo mencionaba directamente, dejaba entrever que él tenía poderes mágicos. Entonces, por lo que tú nos estás diciendo, Cris. Bueno, justamente, ¿de qué se trata esta secta Talis? ¿Cómo se ganaba la confianza también de estas mujeres? Estamos con Alejandra Matus, que es la periodista que hizo este reportaje ahí en The Clinic. Una denuncia que de verdad es muy, pero muy grave. Por favor, pongan atención, mira. Estoy complicado porque uno quiere vivir tranquilo y esto me va a perjudicar bastante, creo yo, en mi carrera artística. ¿Usted asegura ser inocente? Absolutamente. Absolutamente. Se autodenominó maestro. Un encuentro paranormal le marcó un antes y un después en su existencia. Su vida cambió y a partir de eso tomó un nuevo rumbo. Fundó un centro esotérico dedicado a investigar y compartir conocimientos de metafísica. Formó lo que ellos llaman un conversatorio, pero que para otros es una verdadera hermandad. ¿Qué es todo esto? Una actividad que se realiza físicamente en el Sindicato de Folcloristas de Chile, en donde un grupo de personas se reúne todas las semanas con el fin de compartir sus experiencias místicas y espirituales. Un centro fundado por el mismísimo Tito Fernández, a partir de su experiencia, donde habría interactuado con ovnis en el año 1974. Pensábamos que era un foco militar, el primero que apareció. Y nos detuvimos en varias oportunidades precisamente por eso, para que nos se acercaran y mostrarles salvoconducto. Pensamos que se estaban divirtiendo con... Nos dio mucho miedo, a mí como a todos. No creo que a ninguno de nosotros no le haya dado miedo. ¿Miedo de qué, Tito? Ese es el problema. ¿Miedo de qué? Es una buena pregunta porque todavía no he encontrado respuesta. A partir de eso comenzó a fijarse en otras cosas, llegando a conversar hasta con árboles, al igual que sus compañeros de viaje, que cambiaron su rumbo profesional por todo esto. Él fundó el Centro Integral de Estudios Metafísicos, que tiene un lema muy claro. Nosotros sostenemos que el conocimiento no puede ser comprendido a cabalidad, si no se entrega de boca a oído, de modo que la forma de acceder a él es incorporándose a nuestra organización. Una organización que prefiere no ser etiquetada más que una charla.
son sesiones, no son talleres. Es un grupo de personas que se juntan los días miércoles en el sindicato de folcloristas, que conversan, comparten experiencias de vida. Hay un libro que Tito lee, es él el que está adelante, digamos, hablando siempre de lectura, experiencias de vida, espiritualidad, crecimiento evolutivo. Experiencias, anécdotas e historias que cruzan los límites de lo que uno puede llamar normal. Juntaban personas que hablaban con respecto a lo sobrenatural, lo relacionado al misticismo y muchas veces a lo incomprendido. Estas fotos, si bien son antiguas, son parte del archivo de la página y representan algunas de las reuniones que tenían semanalmente. Lo que eran supuestas charlas están organizadas no solamente en temáticas, sino que también existe una jerarquía para acceder a todo ese conocimiento y practicar todo tipo de enseñanzas en lo que otros llamaban autoayuda. En la misma página web que fundaron del grupo www.centroesotérico.cl se destaca la estructura piramidal de estos encuentros. En la base están los aspirantes, aquellos que tienen dudas en entrar, muchos que están interesados y preguntan por mail. Luego están los estudiantes, aquellos que ya empezaron un camino de las enseñanzas, del arte de vivir como lo consigna Tito Fernández. El grado de cada uno de ellos es según el nivel de avance de su aprendizaje. Una vez adquiridos los primeros conocimientos, se escala al nivel de los hermanos ordinarios, para luego subir a oficiales de la Alianza de la Clave Mayor, quienes ya tienen impregnado este conocimiento. Los vigilantes son quienes están adquiriendo mayor importancia y esperan el turno en un constante aprendizaje de poder impartir los conocimientos. Luego vienen los sacerdotes, quienes procuran mantener y traspasar ese conocimiento para finalmente llegar a las dos posiciones más importantes. Los instructores, que es lo que todo integrante aspira, aquel que ya puede dictar clases, formar parte de la logia, aquel grupo más cerrado que constaría de 5 personas actualmente. Y en la cúspide está el maestro, en este caso Humberto Baeza, el temucano, también conocido como Tito Fernández. En una de las secciones de la página se explica, dentro de las preguntas frecuentes, el porqué de estos grados. La respuesta es esta. Porque debe haber un orden y para ello necesitamos una jerarquía, que no es otra cosa que una manera de ordenarse. De todo eso y más conversaban en una sala en el centro de Santiago, ubicado en calle Phillips, y que el Sindicato de Folcloristas de Chile le facilitaba. Sobre estas sedes, el centro explica que consisten en lugares ordinarios donde se reúne la escuela y también hay un lugar central donde se reúnen los estudiantes más antiguos, al que estos han denominado logia y donde llega solo aquel que tiene merecimiento para ello. Explicitan no tener secretos, solo ser una institución discreta que no puede andar predicando por ahí su enseñanza para cualquiera, porque no todos están preparados ni tienen merecimiento para recibir estas más de 56 clases. Hoy ese lugar está suspendido, quedan a la espera los encuentros que el temucano dirige todos los miércoles a las 7 de la tarde, con grupos que van desde las 10 hasta las 20 personas, todos distintos, de edades variadas, aunque principalmente mujeres. Una de esas personas, una mujer, relató al diario La Tercera que en el 2009 ingresó por primera vez al Centro Integral de Estudios Metafísicos. Ella tenía 33 años y estaba en una búsqueda espiritual. Una amiga de ella, quien era parte del grupo liderado por Tito, la invitó a una de las reuniones en calle Phillips. Así lo relata. Al principio me pareció que había encontrado una familia espiritual, pero con el tiempo y cuando pude conocer realmente al maestro, todo se derrumbó. Al conversar con el líder de la asociación, Tito Fernández, mis esperanzas comenzaron a derrumbarse. Ella asegura que Tito Fernández parecía una persona muy creíble que podía llegar a comprender sus dudas a través del conocimiento espiritual y metafísico. Confiesa que se dejó llevar por el carisma del folclorista y su capacidad de convencimiento. Se rodeaba de un aura de poder místico. En las ceremonias de iniciación usa uniformes parecidos a los utilizados en la masonería. Se mezclaban símbolos masones, Rosacruz, religiosos, místicos, etc. De hecho, él siempre se refería a los masones como sus hermanos, a los externos como profanos. Según La Tercera, la querella afirma que los problemas empezaron a principios del año 2010, cuando la denunciante tuvo que participar en la ceremonia de iniciación en el centro. Según su versión, le hicieron entrar a la sala con los ojos vendados y arrodillarse delante de Tito Fernández para jurarle lealtad, obediencia, discreción y silencio, mientras le daban golpes con una espada en el cuerpo. Una mujer mayor nos entregó un papel pequeño con el nuevo nombre espiritual que se nos asignó por ser integrantes de lo que llamaban
la Logia Libertad, designándome a mí con el nombre de Yar Jadira. De este modo nos hacía renunciar a nuestra identidad personal. Uno de los lugares donde habría ocurrido uno de los abusos es un conocido lugar de artistas de la música popular chilena. Durante el día funciona como un restaurante que vende comida típica. Sus paredes están llenas de fotografías de destacados cantantes. Entre esas fotos está la de Víctor Jara, Violeta Parra y Pedro Mezzoni. Y ahí mismo está la de Tito Fernández. A él, como cualquier otro socio, le facilitan la sala más grande para sus conversatorios de metafísica. Pero ese no es el único lugar donde se habrían cometido los supuestos delitos sexuales. Además, el temucano le habría ordenado ir a una reunión en un motel en la calle Ejército con Toesca. Una vez dentro de la habitación, el sujeto sacó un cuchillo y lo posó en mi garganta. Me hizo jurarle una vez más lealtad, obediencia y silencio. Me obligó asimismo a jurar tener 7 encuentros sexuales más con él en ese lugar, amenazándome en todo tiempo con aplicar castigos si decidía desobedecerlo o relatar lo sucedido. No les gusta tampoco que los conozcan como herméticos, sino que simplemente un grupo de bajo perfil en donde cada uno llega por su propia cuenta. Aseguran que el boca a boca es su única publicidad y que la gente llega sola a este lugar para aprender. No queremos ocupar palabras que estén de más y que a la postre lo único que hacen es desorientar o confundir al estudiante. Nosotros enseñamos para que el interesado aprenda y eso hemos conseguido durante muchos años de modo y manera que nos atrevemos a invitarte a participar. Esperamos que nos ayudes en esta cruzada quijotesca, colaborándonos con alguna sugerencia o aprendiendo lo que nosotros recibimos, alguna vez de labios del maestro. Me dicen el temucano y no lo voy a negar. Ese maestro, que es Tito Fernández, hoy se defiende de las acusaciones. Fuimos en busca del temucano. En un principio no pudimos ubicarlo de manera presencial, pero sí telefónicamente. Volvimos a insistir en una entrevista con el autor de canciones como Casa Nueva, Me Gusta el Vino o El Guacho. Finalmente logramos conseguirla y complementar con la entrevista del departamento de prensa. ¿Usted sospecha quién puede haber denunciado? No tengo que referirme al tema. A sugerencia de mi abogado no debo referirme al tema. No debo hacerlo. Estoy complicado porque uno quiere vivir tranquilo y esto me va a perjudicar bastante, creo yo, en mi carrera artística. Según la querella, la denunciante sufrió 4 agresiones sexuales en total. El 11 de julio del 2010 decidió enfrentar al maestro. La mujer le dijo que no podía seguir con ese comportamiento. Luego se alejó para siempre del centro. Frente a estas acusaciones, él asegura su total inocencia. Me veo sometido a un montón de flashes, de cámaras, de cosas. No sé, quiero que se acabe esto. ¿Usted es culpable de violación y abuso? No, eso es falso. Absolutamente falso. En su círculo cercano dicen que está en shock por una denuncia que aún no logra identificar en su totalidad. Podrán conocer los detalles una vez entregada la carpeta investigativa. Quienes conocen al cantante aseguran que a pesar de ser un hombre muy afable a relacionarse con mujeres y coquetearlas, sería incapaz de vulnerar sexualmente a una, menos con su avanzada edad. Y me dice el maestro siempre, soy el número 1 porque fui el fundador de eso, un centro de estudios metafísicos. ¿Cuántas veces se reúnen? ¿Cuánta gente? Una vez a la semana. Es de asistencia libre, el que quiere va, el que no. Recién esta semana se designó a la fiscal Mariela Cid para investigar la denuncia. Ya se pidieron las primeras diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI y en las próximas semanas se debería llamar a declarar a Tito Fernández. El temucano, el maestro Tito, ya está retirado de los escenarios musicales más rimbombantes, pero sigue exhibiendo su talento musical como lo ha hecho recientemente en fondas u otros eventos privados. Su salud pendía de un hilo el año pasado cuando estuvo internado por descompensaciones diabéticas. La peor canción suena en los oídos del temucano. Sin duda la peor canción que suena en los oídos del temucano. 3 mujeres lo acusan de abuso sexual, de tener una secta donde manipularía a muchas mujeres y él, con nuestro periodista Ignacio Melo, lo niega tajantemente. Pero Alejandra, queremos saber todo porque tú también trataste de conversar con él. ¿En qué consistía? ¿Cómo era este rito de iniciación? Bueno, como te decía, después de participar en el primer nivel, que era el CIEM, después pasaban a esta Logia Libertad, que se reunía todos los miércoles
o en otros horarios, él contactaba a través normalmente de su mano derecha, que era la maestra a la que le llamaban, contactaba a alguna de las mujeres y las invitaba a participar de un nivel superior, de una parte secreta que iban a ser invitadas. Se hacía una reunión, a veces con ella, después con él, donde se les decía que iban a tener que hacer este sacrificio de hacer una entrega de energía sexual por 7 veces para que él pudiera seguir manteniendo la escuela y la luz y su conocimiento hacia el mundo. Perdón, Alejandra, veíamos recién la imagen de él sentado en este escritorio y detrás hay, ahí, justamente esa sí la podemos congelar un segundito, señor director. Me comentabas que el dibujo de atrás era una de las formas que él graficaba esta entrada, este rito de iniciación. Claro, a una de las 3 entrevistadas le mostró esa imagen, que no se distingue muy claramente aquí. Como una cúpula al fondo. Pero es como una catacumba, un templo, donde hay un sacerdote frente a una puerta con un triángulo invertido. Entonces él le dijo que ese monje era ella y que si quería pasar al siguiente nivel de conocimiento tenía que saber, si quería saber lo que había detrás de esa puerta. Ella, que en ese momento era una seguidora fiel de su conocimiento y su enseñanza, que aplicaba todo lo que decía, por supuesto, le digo, por supuesto que quiero saber. Entonces ahí le dice, bueno, esto implica un sacrificio, vas a tener que entregarme tu energía sexual, después vas a saber cómo. Y en ese momento no es en el momento en que son, digamos, entre comillas, captadas que empiezan los encuentros sexuales. De hecho, empiezan para ella varios meses después. Primero se reúnen con las 7 elegidas, se conocen entre ellas, él les dice las hermanas, le hace un nuevo bautizo, le hace un regalo de una túnica. O sea, desde que les comunican no es inmediato este tema del encuentro sexual. No. Y el templo, todo el templo, la pirámide invertida, ¿es todo un invento, una chiva que se le ocurre? ¿De dónde saca todo esto? Bueno, a mí me parece que es irrelevante porque en esta materia da lo mismo si tiene base en algún libro o no tiene base en ningún libro. Es como usar la Biblia. Bueno, la Biblia sí está escrita, es un libro. Claro. Pero el tema es qué uso se le da a ese material. Las mujeres eran de más o menos de qué edad, te lo pregunto porque me imagino que eran mujeres mayores que lo conocían. Él utilizaba su fama como cantante también como para... Para ellas, las 3 me dijeron que haya sido Tito Fernández da lo mismo porque ellas son todas realmente jóvenes para él. Yo hubiera pensado que era un ídolo de ellas. No estaba en su playlist para nada. O sea, cuando llegaron, ellas llegan con el dato de que hay un maestro, un señor sabio, y llegan y ahí les dicen, bueno, es el cantante Tito Fernández. Un dato que era lo mismo. ¿Quién es, digamos? Ahí me sorprendiste. Yo hubiera pensado que eran seguidores. Yo igual también pensé que a lo mejor habían llegado. No. Pudo manipularlas más rápido. No está en su playlist para nada, digamos. Y dentro, en las conversaciones que tú tuviste con estas 3 mujeres, que son las que hoy día lo están denunciando, ¿ellas qué te dicen? Porque, bueno, te explican estos requisitos, de los ritos que habían, de la iniciación, de cómo las manipulaba. Pero ¿en qué minuto hay este quiebre que ella dice, no solo me está abusando, sino que también me violó? Es un proceso distinto en cada una. En el reportaje está mencionada como la rebelde, la primera que rompe. Ella tuvo solo 2 encuentros con Tito Fernández y hay una reunión de la logia Talis que se tiene que hacer en la casa de ella por una razón X. Bueno, se hace en la casa de ella y él llegó antes, probablemente a propósito, y en ese llegar antes se empieza a mostrar como galán. Entonces ahí rompió como el supuesto el aura de maestro y pasó como a viejo verde nomás. Y además le dice, deja todo lo que tú haces, deja tu trabajo, yo te mantengo con tal de que siempre estés disponible para mí. ¿Y estaba dispuesto realmente a mantenerla? Él manejaba dinero. Él, por ejemplo, a esta misma chica, ella le dijo en su momento que no podía seguir yendo a las reuniones de Talis porque no tenía plata para quien le cuidara a sus hijos. Y él le dijo, busca la mejor persona que tengas, a la mejor persona de tu mayor confianza y yo le pago. Alejandra. Y eso hizo, digamos. Él le pagaba a esa persona. Él le pagaba a esa persona. Y a todas, digamos, en algún momento les da una ayuda económica. ¿De cuánto hablamos? Perdona, Carola, ¿de cuánto hablamos?
lo que cuesta una persona que te cuide los hijos un día a la semana. Él pagaba muy bien a esta persona, le pagaba más de lo que normalmente se cobra en el mercado, y ella se sentía muy importante porque ella decía, este señor realmente me aprecia, se preocupa por mí, y para que yo crezca y me, digamos, supere, está dispuesto a darme las condiciones económicas para que yo lo haga. Nunca lo sintieron como un pago a favor de por algo, pero sentían que era como una demostración de cariño de él hacia ellas. Alejandra, estos no eran sus hijos. ¿Él tuvo hijos con alguna de ellas o hizo que alguna de ellas abortara, que tú sepas? No, ninguna de las tres quedó embarazada en estos encuentros, pero era un temor que ellas tenían. Dos de ellas, porque la primera que se sale se va y rompe con todo, las dos que quedaron, se conoció en ese momento el tema de Peñalolén, de Altares de la Luz, y ellas temieron que si quedaban embarazadas o se daba esa situación, este maestro le hiciera abortar o algo, y entonces ellas se hicieron un subpacto entre ellas de que si eso llegaba a pasar, ese era su límite, que ellas se iban a escapar y iban a criar ese niño solas, digamos, fuera. Entonces ella en algún minuto rompen el pacto de silencio y lo empiezan a conversar entre ellas. Conversan sobre como estas cosas, pero no conversan sobre ponerlo en duda. Claro, o sea, no se cuestiona el poder del maestro. Claro, de hecho cuando una de ellas duda, la otra le dice, no hables así del maestro. Digamos, hay distintos niveles de compromiso, pero la que duda finalmente llega a la convicción de que sus dudas son parte de su debilidad. Y ese poder del maestro, en esta venta que hace, ¿de dónde provenía? ¿Quién le entregaba ese poder a Tito Fernández? Bueno, él decía que él había estudiado en el Instituto de Estudios Herméticos y que, digamos, tenía una formación esotérica y, por supuesto, que hablaba de su encuentro con los extraterrestres, que también venía un ser de luz o digamos, de extraterrestre que lo visitaba todas las noches y que le dictaba los conocimientos que él tenía en ese libro que muestra ahí, un libro de tapas café, esos conocimientos que le dictaba un extraterrestre. Digamos, ahí. ¿Eso lo ayudó a, como ese imán, a manipular a las mujeres, este encuentro supuestamente en el 74 que tuvo con otros artistas y los extraterrestres? Ese era un imán, digamos, para todos los que vivían, porque hay que decir que las mujeres sufrieron estos abusos sexuales, digamos, y fueron invitadas, pero había normalmente 25 o 30 personas que iban todos los miércoles a escuchar las cosas que él decía. Y había hombres también. Hombres también. En ese nivel habían hombres. Y también en el nivel de la Logia Libertad también habían hombres. Solamente en la Logia Talis había mujeres. De hecho, ese encuentro con extraterrestres seguramente le tiene que haber dado el sustento para de credibilidad. Exacto, claro. ¿Y era el único iluminado, en comillas? El único maestro. Era el único maestro. Sí, el único maestro. Solamente tenía como asistentes a mujeres. ¿Y ahí ellos no pedían estos favores sexuales o no habrían pedido eso? ¿El resto de las personas que estaban a su alrededor? Eran dos mujeres. Sí. Ellas actuaban como representantes de él para indicar o iniciar o darle las instrucciones a las sacerdotisas una vez que las habían sido seleccionadas. Claro, que en nivel Talis entonces estaba solamente como hombre él. Solo como él. Después la mujer, y él dice víctimas. Había una mano derecha que era la maestra que es la que como instruye a la sacerdotisa en lo que va a pasar sin decirles nunca tampoco qué. De hecho, ellas cuentan que siempre pensaron que esto era una especie de prueba, que cuando llegaran al lugar, al motel, él les iba a decir, has demostrado tu lealtad, te libero, claro. Digamos, como una especie de prueba. Había una que cuando le dijeron, vas a entregar tu energía sexual, pensó que era una cosa esotérica, nunca se aclaraba concretamente qué es lo que iba a pasar hasta que llegaban al primer encuentro y donde se les hacía hacer este juramento con la daga puesta en el cuello. Ahora, cuando a él le preguntan si él es responsable o culpable de abuso sexual, él dice que no, porque para él esto era consentido, ¿verdad? Eran actos consentidos, aquí no había una violación de por medio. Bueno, ¿o sí? Él no ha declarado judicialmente. No, en la entrevista, cuando le preguntan en la entrevista. Yo no me voy a hacer cargo de lo que él haya dicho. Claro, no dice que hubo encuentro. Él no ha dicho nada de lo que tú estás diciendo. Él en una declaración al Mercurio dijo que ni las conocía y yo tengo fotos, digamos, donde están juntos. Yo intenté hablar primero hablé con su representante artístico
que me dijo que iba a hablar con él, que venía llegando de un viaje, el sábado llegó de su viaje, me dijo que hablara con su abogado, hablé con su abogado y el abogado me dijo que después de hablar con su cliente habían decidido... Esa es la foto que tú nos Ella ahí diste, está con Alejandra. ellas. Ahí está a mano derecha, estas no son las mujeres que declararon, Ya. pero está es el grupo más antiguo y a mano derecha de lo que estoy viendo yo, a lo mejor A izquierda, la izquierda del temucano. es la maestra. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Alejandra, si uno de ellas le decía, sabes que yo me quiero salir, ya no quiero venir más al centro integral? Cuando ellas se lo comunicaban a él, ¿cómo reaccionaba? Bueno, una de ellas, que fue la que rompió, él se puso a llorar. Se puso a llorar. Se puso a llorar. Que esto como... las tres cuentan que él tenía un poder de labia, convencimiento y manipulación emocional muy alto. Ellas les da miedo volver a hablar con él por este, digamos, Por poder ese que episodio, él tenía claro. sobre ella. Entonces, él le dijo que era una niñita, le dijo, tú eres una niña que no entiende todavía. Cuando madures y estés capacitada, yo te voy a perdonar y te voy a aceptar de vuelta. Y ella se enfureció, le tiró la mesa Claro. encima y le dijo, no te creo nada, viejo. O sea, no, no, ¿y hay nada". tanto? Y él la agarró del brazo así fuerte y le dice, tú eres mía y siempre vas a ser mía por esta vida y por todas las vidas, porque ya hicimos un juramento y nunca vas a ser feliz, no sé qué. Claro, y hay tantos detalles que me llaman la atención, por ejemplo, que tenían que ocupar falda, si no, todo eso lo queremos seguir hablando porque además yo tengo entendido que pueden haber otras personas que en este minuto se pueden estar contactando porque tienen ganas de denunciar y en su minuto no se atrevieron. Vamos a seguir hablando con la Alejandra Matus sobre este tema, habló con las denunciantes que ya entregaron este caso a la justicia y además, a la vuelta de la pausa, vamos a abordar con la Alejandra Matus, Lucía.